placer estar moderando este panel denominado Gestionando Riesgos ESG. Quiero agradecer personalmente a la Fundación Potencial por poner en agenda este tema que me parece de suma relevancia, y las personas que trabajamos en compliance en estos espacios sentimos que hay una luz al final del túnel y que desde estos lugares se construye muchísimo, así que celebro que se den estos lugares y que le den entidad y el espacio que le han dado. Agradecer también a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por convocarme. Mi nombre es Noelia Tabó, soy presidenta de la Fundación Flor. Los y las invito a que conozcan la labor de la Fundación en promover liderazgos y organizaciones responsables, en formar líderes formados en valores y puntualmente, que es el foco en el que trabaja Flor, en formar mujeres para que ocupen espacios de liderazgo y de decisión, que es una temática que es urgente para acotar la brecha de género. Tengo el honor de compartir panel con estas 4 personas increíbles, pero previo a meternos de lleno, ya les presentó Leo. Nuestras vidas están en LinkedIn, como para que no perdamos en esto, nos pueden encontrar ahí. Y entre los 5 vamos a intentar desentrañar por qué en un congreso de compliance estamos hablando de factores ESG. Y antes, como paso previo, y quizás porque no todos estamos en conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de ESG, vamos a hacer una breve intro contando qué es esto del ESG y por qué está en la agenda de un compliance officer. Para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de ESG, esto refiere es el trinomio que refiere a environmental, social y governance. Y cada una de estas dimensiones tiene que ver respecto al medio ambiente. En cuanto al medio ambiente implica el impacto medioambiental que tiene la actividad que pueda desarrollar una empresa y el impacto que tienen los entornos en los que opera, considerando no solo los aspectos positivos, sino también los negativos, ¿no? Los aspectos positivos en cuanto a una buena gestión medioambiental, la gestión responsable de residuos y la protección de la biodiversidad en los entornos naturales en los que opera. Y también pensar en donde esté la prensa en la que estamos adquiere una dimensión muy importante, las cuestiones que tienen que ver con planes de mitigación y de adaptación a la crisis climática que está instalada y que las previsiones nos hablan de un incremento de efectos climáticos, ¿no? Pasando a lo social, que tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos imbuida en todos los procesos en los que se gestionan personas, ¿sí? Tanto de manera interna como externa, ¿sí? Que esto es un paraguas protectorio que establecen los derechos humanos y que se traducen en gestiones vinculadas a la integridad, a la diversidad, a la inclusión, a cuestiones de inclusión de personas con discapacidad, por ejemplo, y también al impacto que tienen las actividades que hacemos ante eventuales vulneraciones de derechos humanos de las comunidades en las que se opera, ¿sí? Eso es la dimensión social. Y por último, la dimensión del buen gobierno corporativo, de gobernanza, que nos habla de la salud y de la calidad de los procesos y la gestión de procesos adentro de las empresas. Habla de la transparencia, de la rendición de cuentas. Esa es la pata que tiene bastante que ver con la anticorrupción. Y cuando hablamos de ESG entendemos que quizás de las 3, la cuestión ambiental ha tomado más preeminencia y de alguna manera ha dado lugar a un error conceptual de entender que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de cuestiones ambientales, de reciclar, de residuos. Y lo cierto es que hay una mirada que es mucho más amplia y que justamente necesita instalarse con muchísima fuerza, y por eso compliance es un enorme catalizador de estos criterios. ¿Por qué? Porque estos criterios no son nuevos. Hace más de 20 años que se crearon vinculados a un criterio de inversión sostenible. Pero ¿qué pasó? A partir del 2015, con el lanzamiento de lo que se conoce
como Agenda 2030 o la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, estos temas han empezado a estar en el norte de muchas empresas, en buena hora, y cualquier plan de sostenibilidad que se precie de tal debería de tener incorporados todos estos criterios a lo largo de toda la estructura del plan de sostenibilidad. ¿Y qué papel juega acá compliance? Bueno, a lo largo del panel vamos a intentar elucidarlo. Hay un avance importante en términos de integridad y de sostenibilidad que tiene que ver con que todos los que estén en compliance conocen y saben muy bien que desde la sanción de la ley 27401 compliance ha crecido exponencialmente, pero a la par de esto también de alguna manera se diagramó o se diseñó una estructura que tiene que ver con la previsión o la prevención de la corrupción en torno a la integridad, como si de alguna manera uno es íntegro porque combate corrupción, pero si por ejemplo contrato trabajo infantil en mi cadena de valor, es un tema que está fuera de mi scope. Entonces la integridad sostenible de lo que nos habla es de tener una mirada ampliada, que no se base estrictamente en la cuestión normativa o prevenir corrupción, sino que tenga una mirada que trascienda los estándares habituales y aborde, por ejemplo, temáticas vinculadas al medio ambiente, a los derechos humanos y a cuestiones de gobernanza en términos de crecimiento, ¿sí? Ahora, bueno, adentrarnos en lo que es la gestión de riesgos, que es un poco lo que necesitamos ir abordando, vamos a preguntarle un poco a Joaquín. ¿Qué ejemplos de impactos que nos puedes contar respecto de tu experiencia práctica se te ocurren como para enumerarnos y impactos materiales se te ocurren o advertidos en las distintas empresas con las que trabajas? Bueno, gracias Noé, gracias a todos los que están aquí presentes para escucharnos. A mí siempre me gusta hacer una salvedad antes de empezar a hablar de impactos en una determinada industria, ¿sí? Porque como ustedes sabrán, cuando hablamos de impactos estamos hablando también de partes interesadas o de stakeholders o de grupos de interés. Que en definitiva son todos aquellos individuos o grupos de individuos con los cuales nos relacionamos. Cuando digo nos relacionamos, digo la organización está instaurada en un determinado contexto, en una determinada actividad, en un determinado lugar geográfico, con una determinada regulación, un modelo de negocio que configura la actividad de una determinada forma, y eso hace que las distintas partes interesadas puedan ir fluyendo, cambiando. Si fuese muy fácil, yo tendría una receta tipo de cocina donde ya tengo tipificadas estas 10 partes de interés, y voy a todas las empresas y digo, bueno, ustedes cuando empiecen a encontrar partes interesadas, empiecen a trabajar con estos grupos de interés. A ver, la realidad es también que muchas partes interesadas son comunes en muchas organizaciones. Todas tienen trabajadores, todas tienen gerentes, muchas tienen sindicatos, el ambiente también es una parte interesada. Pero, dicho esto, ¿sí? Nosotros tenemos que entender primero, hacer un análisis de nuestras partes interesadas, cuáles son esos impactos, cuáles son esas preocupaciones, cuáles son esas expectativas que tienen esas partes interesadas, y que de alguna manera esas expectativas y esos temas, esas preocupaciones van a poder terminar siendo impactos materiales o temas materiales, que muchas veces se hablan en términos de sostenibilidad de materialidad o de análisis de materialidad o de doble materialidad, como quieran llamarles, según el estándar que sigan, y que en definitiva eso termina, ¿sí?, siendo parte del core de la organización, ¿sí? Entonces, acá lo que yo quiero hacer es centrarme y hablar un poco de cuáles pueden ser los impactos, por ejemplo, impactos. Puede haber muchos más que tengan que ver con la pata social, ambiental y de gobierno corporativo, pero me voy a circunscribir solamente en una industria que para ustedes puede ser muy pertinente, que es la industria de oil and gas, ¿sí? Seguramente muchos de los que están aquí presentes tengan que ver con estas organizaciones y creo que puede ser muy pertinente. Ejemplos, dije que son solamente ejemplos, puede haber muchos más. Por ejemplo, vamos a comenzar con los ambientales. Cuando nosotros hablamos de ambiente, el tema del cambio climático es como el estandarte dentro de la gestión ambiental, ¿sí? Es decir, es el tema que más nos preocupa, es el tema que más les preocupa a todas las organizaciones a nivel internacional, y a su vez también, cuando empezamos a hacer un relevamiento de las distintas normas, los distintos estándares en materia de sostenibilidad a lo largo del mundo, nos encontramos con que el cambio climático es, ¿sí?, el caballito de batalla cuando hablamos de ambiente, ¿sí?
En esta industria no es un tema menor porque justamente cuando hablamos de cambio climático estamos haciendo referencia a impactos que tienen que ver con los GEIS, es decir, con los gases de efecto invernadero, que las organizaciones con sus actividades emiten a la atmósfera, ¿sí? Como el dióxido de carbono, el metano. Es muy común que en esta industria de oil and gas las fuentes, ¿sí?, de emisiones de gases de efecto invernadero tengan que ver, por ejemplo, con actividades de venteo o de quema de antorcha, ¿sí?, que se hace justamente para liberar el gas que no se puede utilizar o que está reservado de una manera que por cuestiones económicas, políticas, sociales o técnicas, ¿sí?, se decide hacer de esa manera. Pero también puede haber otros impactos que tengan que ver con el agua, que tengan que ver con el uso de los residuos, ¿sí? Puede haber lodos de las corporaciones que realmente estén contaminados con hidrocarburos, que haya que hacer tratamiento para poder separar eso, ¿sí?, ese material. El tema del agua sabemos que no hablaba de derechos humanos, ¿sí? El acceso al agua potable para el consumo humano es indispensable y eso es uno de los derechos humanos, ¿sí? Y Naciones Unidas tiene una convención marco donde habla de este derecho humano. Entonces nosotros como organización tenemos que preocuparnos, ¿sí?, de que obviamente nuestra actividad va a utilizar este insumo del ambiente, va a utilizar el agua para poder llevar adelante la actividad económica, pero no debemos dejar de tener en cuenta que también qué gestión estamos dándole a ese recurso. Y después también otro impacto que tiene mucho que ver con esta industria, que está relacionado con el ambiente, es el famoso cierre y rehabilitación de los activos. Las organizaciones de esta industria, cuando terminan su vida comercial o su vida útil, tienen que cerrar sus activos en los lugares donde operaron y restablecer el contexto donde ellos estuvieron trabajando y realizando su actividad, ¿sí? Porque justamente puede haber muchos impactos ambientales, también sociales relacionados con las comunidades locales, que aquello nos metemos dentro de la parte de comunidades locales, justamente dentro del aspecto ambiental es un tema muy crítico para estas organizaciones cuando tenemos que empezar a gestionar impactos de la pata social, porque justamente las organizaciones o las comunidades locales son todos aquellos individuos o grupos de individuos que están más próximos a nuestra organización, que trabajan de alguna manera con nosotros, ¿sí?, en nuestra actividad y que pueden tener, nosotros podemos impactar positivamente o negativamente, ¿sí? Muchas veces se ve que las organizaciones impactan positivamente a través de por decirme un ejemplo, a través de la creación de empleo, ¿sí?, a través del abastecimiento local, ¿sí?, de contratar proveedores locales y no un proveedor que lo tengo a 1000 kilómetros donde está el posto de la planta. A través del pago de impuestos, bueno, también contribuye al desarrollo de ese estado en esa región, ¿sí? Pero también puede impactar negativamente y a través de qué puede hacer. Por ejemplo, a través de la utilización o el uso de tierra de manera indebida por parte de estas organizaciones, por pueblos aborígenes, que estén ocupados por pueblos aborígenes o por comunidades próximas locales. También el uso de los recursos naturales, se haga de una manera no eficiente, ¿sí?, o utilizándolo de una manera en donde se degrade la biodiversidad de esa región, y así puede haber muchos más, ¿sí? También cuando hablamos de la dimensión social, es muy importante tener en cuenta el trabajo forzoso en la esclavitud moderna. Es un tema muy interesante y de mucho estudio, y acá cuando hablamos de trabajo forzoso, tiene que ver con obligar a una persona a hacer un trabajo por medio del cual esta persona no dio consentimiento voluntario para hacerlo y que si no lo hace va a tener un castigo, ¿sí? Ese es un poco el trabajo forzoso. Nos parece algo muy loco que no tiene nada que ver con nuestra sociedad, con nuestro siglo XXI, pero si empezamos a rascar un poco, muchas veces nos encontramos en organizaciones en donde estas prácticas son comunes, no son tan charladas, no son tan conversadas, discutidas o reflexionadas, y se hace de esta manera, ¿sí? Y ahí es importante, y tiene que ver con el panel que va a ver a continuación, con la cadena de valor. Y muchas veces, cuando nosotros hablamos de trabajo forzoso, es importante que esos impactos que tenemos con las personas, los que tenemos a lo largo de toda la cadena de valor. Y hay una herramienta que surge, es hacer un due diligence, una debida diligencia en materia de derechos humanos, para asegurarnos nosotros de qué impactos, si estamos vulnerando o no los derechos humanos de las personas, o bien nosotros no, pero a lo mejor un proveedor, un contratista que la tenemos en la cadena de valor sí lo está haciendo, ¿sí? Eso no quiero entender mucho porque obviamente es una vez que vamos a ver en ese detalle. Y por ejemplo, otro tema interesante tiene que ver con la G, y acá ya cierro, que es en definitiva un poco lo que comentaba Noé al principio, que tiene que ver justo con uno de los temas que es anticorrupción
corrupción y que Virgi lo va a playar mucho más. Pero en definitiva, estas organizaciones, cuando hacen ese relevamiento de impactos, también tienen en cuenta todas aquellas interacciones con funcionarios públicos. ¿Sí? Entonces, estas organizaciones pueden tener influencias de interacciones con funcionarios públicos porque tienen que tramitar determinados permisos de explotación, ¿sí? O acceder a determinadas licitaciones o en la contratación por el Estado. Entonces, todas esas interacciones pueden ser focos de riesgos, de corrupción y que en definitiva las organizaciones tienen que trabajar para poder materializar eso. Qué interesante, Joaquín, lo que contás. Particularmente lo de derechos humanos es algo que está bueno traerlo porque a veces uno piensa en derechos humanos en términos de algo muy académico que está alejado de la realidad de las empresas y justamente ahí está el problema, ¿no? En no medir el impacto que tienen. Tenemos a Virgi que tiene una larga trayectoria en compliance y nos va a ayudar a hacer un doble clic en esta G de governance o buen gobierno corporativo. Contanos. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación a la Fundación y a la Asociación Argentina de Compliance. Y haciendo un poco el doble clic cuando hablábamos un poco también sobre la G, ¿no? De qué interacción tiene, estamos en un encuentro de ética y compliance, compliance con ESG. La parte de la G de gobernanza del buen gobierno corporativo, que hacemos foco en compliance, es donde hacemos sinergia con las áreas de responsabilidad social o de sostenibilidad en las compañías, donde gestionamos de alguna manera de compliance la cultura de integridad y la cultura ética y transparente de los empleados que tenemos adentro de las compañías, capacitando con nuestras políticas de integridad, pero que también un poco en compañías más grandes, ¿no? como las que yo represento, tenemos también una obligación que es de rendición de cuentas. Y cuando hablamos de rendición de cuentas, es rendición de cuentas transparentes. Hoy los reguladores y los reguladores internacionales también nos piden que no solo informemos a los accionistas, a los mercados información financiera, cómo nos va a pagar cuentas, sino qué estamos haciendo en la gestión ambiental. Entonces consideran no solo los temas de financieros, sino también la gestión ambiental de una compañía para evaluar si es una compañía sostenible o socialmente sostenible. Y en eso es donde en las compañías, cuando nos damos vuelta y empezamos a trabajar en estrategias de ESG y de gobernanza, hacemos foco y hacemos sinergia con las áreas. Puntualmente, nosotros, por ejemplo, en la compañía hemos implementado hace un par de años programas donde intentamos fomentar junto a las áreas de sostenibilidad, a las fundaciones que tenemos, a quienes se ocupan de la S, de alguna manera, de la parte social, actividades y trabajos en conjunto que hagan y potencien todo lo que hacemos. Y cuando, por ejemplo, empezamos a hacer nuestro primer reporte de sostenibilidad hace 2 años, juntos hicimos nuestra primera encuesta de materialidad y también nos sorprendimos cuando nuestro stakeholder, nuestra cadena de valor, puso como uno de los temas más prioritarios los temas de ética y transparencia. Si nosotros hubiéramos hecho ese trabajo sin tener en cuenta y sin escuchar a quienes de alguna manera nosotros también afectamos, y no solo a nuestros empleados, tal vez el informe no hubiera estado tan completo, no hubiera estado a las expectativas de quienes después lo iban a leer. Y es cuando hacemos poco, le damos vuelta y decimos, bueno, como empresas, ¿qué hacemos para que, así como nosotros hacemos o intentamos hacer internamente una gestión sostenible, un programa de integridad, hacemos políticas internas, capacitaciones, un código de conducta, también lo hacemos hacer cadena de valor? ¿Qué herramientas le podemos dar a nuestra cadena de valor? Y comenzamos a implementar un programa, que se llama Programa Impulsar Loma, donde seleccionamos a algunos proveedores y clientes para darle herramientas para que el día de mañana vayan a su empresa y también sepan que para nosotros es importante que ellos tengan una buena gestión de ESG. Esto que decía un poco Joaquín, ¿no? No solo es el riesgo de mi compañía, el riesgo de ESG, de la empresa, sino también de quienes trabajan para con nosotros. Eso es muy importante. La vinculación y la posibilidad de escuchar a esa cadena de valor y de darle herramientas desde las grandes compañías para que puedan desarrollarlo después internamente. Virgi, vos trabajaste en La Manera, que es una empresa que cotiza en bolsa. El tema de la rendición de cuentas y transparencia que acabaste de comentar, ¿adquiere una dimensión distinta en empresas que cotizan en bolsa o podríamos decir que es lo mismo que cualquier otra empresa? No, por esto un poco que comentaba al principio, la realidad es que hoy la SEC, que es el organismo de Estados Unidos que regula a quienes cotizamos en Estados Unidos, de alguna manera lo que te dicen es, venimos a cotizar acá, ustedes vienen a cotizar acá, tienen que cumplir con nuestras normas también,
y queremos saber qué hacen ustedes. ¿Qué hacen ustedes no solo en lo que es financiero, sino también en cómo van a gestionar estos problemas? Que tiene que ver con cada una de las industrias y cuáles son los riesgos, pero ¿qué están haciendo en los tres ámbitos, ¿no? En ASG o ESG, en lo que es social, en lo que es medio ambiente, cómo lo van a gestionar, cuáles son las metas y cuáles son los compromisos que tienen como empresa para mejorar y para trabajar en ese sentido, y de alguna manera darle más información a los inversores para que cuando van a invertir en una compañía no vean solo los números, sino el compromiso social que tienen con el ambiente y con la comunidad en general. Bueno, muchas gracias, Virginia. Vamos a pasar a INE. Para esto vamos a hacer previo una intro porque quizás muchos de ustedes sepan que en el 2018 la Oficina Anticorrupción elaboró lineamientos para la elaboración de programas de integridad, y eso fue como una herramienta práctica bastante utilizada por empresas, sobre todo empresas pymes. De hecho, hay lineamientos específicos para empresas pequeñas. Y Ine nos va a contar un poco la experiencia en cuanto a los lineamientos que elaboraron en el IAPG vinculados con la industria del oil and gas, y nos mostrará su experiencia práctica capacitando a la cadena de valor. Sí, bueno, obviamente me hubiese gustado escuchar la charla de Carlos Fideo antes para hacer un compliance disruptivo, porque no sé si realmente fue tan disruptivo, pero de verdad, digamos, yo integro desde la empresa que represento la comisión de compliance del IAPG, y bueno, con otras empresas en la industria nos preocupaba, digamos, cómo poder transmitirle a nuestras pymes que es tan importante, digamos, ¿no?, tener ética y compliance dentro de su trabajo, y digamos, poder ofrecerlo, digamos, y también poder interactuar con distintas empresas. Entonces se estuvo armando, digamos, un equipo de trabajo, y en septiembre del 2021 se lanzaron, obviamente con la guía de los lineamientos de la Oficina Anticorrupción, unos lineamientos para pymes que están colgados en la página del IAPG. Esos lineamientos no, digamos, solamente representan unas pautas, herramientas que pueden utilizar las pymes para poder formar un programa de integridad, o por lo menos empezar a armarlo. Son guías, es unas pautas muy sencillas para poder hacerlo en un lenguaje llano, tranquilo, digamos, para que todo el mundo pueda estar dirigido, obviamente, a la industria del petróleo y gas, pero creo que es una base para que toda pyme pueda tener un programa, o pueda empezar a tener un programa de compliance. Digamos, eso es para, obviamente, lo más importante para la gente o las pymes que contraten con el Estado, o que tengan interacción con el Estado, pero creo que más está siendo importante a todo nivel, digamos, que se desarrolle este programa para, digamos, fomentar la integridad y ética dentro de la compañía o de la empresa que representan, ¿no? Y eso obviamente me lleva a la preocupación que tiene la empresa que yo represento, digamos, con nuestra cadena de valor, con nuestras pymes, para que darles una herramienta más, y nosotros, desde las relaciones institucionales, con compliance también, armamos unas capacitaciones a nuestra cadena de valor, que acá Andrea y Silvia han asistido a ellas. Es totalmente digital, digamos, el trabajo está hecho y focalizado para y por ellos, digamos, tiene herramientas prácticas, tiene herramientas teóricas, se habla de casos también por ahí que simplifican un poco cómo poder llevarlo a la práctica. Se habla de cómo armar unas políticas específicas para la compañía, pero bueno, obviamente todo es un nivel macro, digamos, importante y como básico para que uno pueda arrancar a hacer lo que está bien, ¿no? Digamos, y que pueda cumplir con todo lo que se necesita ahora, con todo esto de compliance que nos impone la ley de justicia. Más que nada es eso. Y ahí, más allá de las oportunidades de mejora que surjan de la mano de esto de incorporar una mirada de compliance disruptivo y tal vez gamificar algunas instancias formativas y demás, vos entendés, sos
Hola. ¿Entendés que en esos procesos de capacitación es viable que desde compliance incluyan estándares vinculados a sostenibilidad? Yo creo que ya se están incluyendo, digamos, en realidad está más que nada puesto la pata en la X social, digamos, de vos preocuparte por tu cadena de valor, digamos, que realmente fomentar y darle herramientas a tu trabajo, y también del buen gobierno corporativo, porque de la G, digamos, porque, digamos, generar pautas y procedimientos claros, o intentás por lo menos darles esas herramientas y esos consensos para que ellos lo puedan gestionar y, bueno, que les atraviesa a toda la compañía, ¿no? La idea es que en nuestra empresa decimos compliance somos todos, ¿no? Y un poquito es eso, digamos, tener la idea de que todos podemos hacer algo para poder ayudar y, digamos, fomentar esta ética y el compromiso de cumplimiento que tenemos todos. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos a pasar a Euge, que viene de tierras mendocinas, que nos va a contar un poco cuál es el rol del sector público y de qué manera el sector público puede traccionar en la implementación de programas de compliance y de sostenibilidad. Muchas gracias a la Fundación y a la Asociación. La verdad que me siento patagónica porque yo soy malaguina, entonces sé lo que es el viento y el frío, así que bueno, me siento como más cercana, como que estoy en zona, súper en zona, así que bueno, muchas gracias y es un placer estar acá. Bueno, les comento cuál fue la experiencia que hemos tenido en Mendoza. Yo desde el lugar de la academia, soy coordinadora de Laboratorio de Transparencia Integral de la Universidad de Mendoza y como asesora de pymes. Y creo que el sector público es clave para que las pymes puedan hacer uso de todas estas herramientas que las grandes empresas están elaborando para las pymes. Mendoza sancionó a través de la ley 9137 la adecuación del Código de Procedimiento Penal a la ley 27405. Lo importante que podemos tomar de esta normativa es que indica que todos los contratistas de cualquiera de los poderes del Estado provincial, organismos descentralizados, centralizados, municipios, deberán contar con un programa de integridad, sin excepción, hace esta aclaración, sin excepción. O sea que todas las compras de bienes y servicios, contratación de obra pública, concesión de obras y servicios públicos, todos los oferentes deberán contar con programas de integridad. La misma normativa establece que la reglamentación establecerá la forma de cumplimentar de acuerdo al tipo y al monto de contrato. O sea que en esta normativa nos da el pie de que se ha puesto, digamos, un para pyme. Que no larga estadísticas grandes, bueno, un programa de integridad. Una pyme es una acá por donde empiezo. Por eso todo esto que hacen los chicos de estos manuales les sirven a las pymes. Bueno, felices los mendocinos que teníamos esa ley, salieron los titulares, Pablo se coincide conmigo, salieron los titulares, perfecto, y se quedaron los titulares. No lo han reglamentado. Entonces, al no reglamentar, empieza una serie de especulaciones. ¿Tengo que hacer un programa de integridad? Lo tengo que pedir. Eso de algunos organismos. Y esta no reglamentación también genera una desmotivación para que las pymes que dicen, pero si nosotros hacemos las cosas bien. Cuando es el momento de hacerlas valer, no tienen valor. Y miren qué confusión que también genera esto, el no hacer uso del Poder Ejecutivo de reglamentar esta ley, que Fiscalía de Estado impone la obligación a los entes contratantes de obras públicas en Mendoza que en el pliego de licitación, uno de los requisitos es que tengan los oferentes programas de integridad. Y acá viene otra herramienta que yo digo que el Estado tiene que hacer uso, es de capacitar su recurso humano. El encargado de revisar esa licitación se encuentra con un certificado de un programa de integridad o lo que fuese de un programa de integridad y no sabe cómo evaluarlo. Les cuento una anécdota. San Juan no tiene esta normativa, pero sí canaliza fondos del BID para que las pymes puedan implementar programas de integridad o procesos de ODS. Viene el auditor del Estado a la pyme, cuando estábamos haciendo la elaboración del programa de integridad, la capacitación,
el audito dice, la verdad que qué interesante esto. No tenía conocimiento de que existía la ley ni de este programa de identidad. Entonces tenemos bien, el gobierno da los recursos, lo canaliza a la pyme y el que nos va a auditar no está capacitado. Entonces, creo que el sector público tiene que sentirse, además de que es parte, sentirse parte de estos principios. Las herramientas están, porque están, tenemos la 27401. Cada una de las provincias, he visto que Neuquén tiene su propia agenda de desarrollo sostenible 2030. Neuquén tiene un decreto del 2021 en el cual establece que la obra pública debe proyectarse bajo los principios de sostenibilidad. Entonces el sector público y el ejecutivo decir, bueno, a ver, empecemos. Y el mejor aliado son las pymes. Colaboren para que las pymes, porque sabemos que hay una franja enorme de pymes. Hay algunas que sí, que tienen su posibilidad de implementar esta normativa, y hay otras que tratan de subsistir, no es que no quieran. Entonces, a ver, a través de esta canalización de los fondos del PIB, a través de beneficios impositivos, se puede hacer. El mejor aliado son las pymes. Y en esto que yo siempre digo, pensemos que todos estamos en el mismo barco. Y que la conducta de cada uno depende del destino de todos. Eso yo creo que es la base para que la ética y compliance y derecho sostenible, a ver, no nos estamos frustrados, sino exitosos de que todos lo estamos aplicando. Gracias. Creo que también es importante salir de esta dicotomía en donde parecería que los recursos para implementar un buen sistema o un buen programa de compliance y sostenibilidad van de la mano con cuestiones económicas productivas, digamos. Se cae siempre en esta falacia de pensar que no hay recursos para eso, cuando en realidad lo que debería de cambiarse es la matriz mental en cómo hacemos los negocios. Los factores ESG lo que ponen sobre la mesa es un cambio, un giro abrupto en la concepción de cuál es el rol social que tiene una empresa en una sociedad. Pasamos de la mera producción de riqueza y ganancia a un modelo que contemple los impactos exponenciales que se establecen en determinadas comunidades, y ahí está la clave de por qué es importante la sostenibilidad. Porque en términos de crisis climática, en términos reputacionales, es importantísimo que las agendas del compliance officer y las áreas de sostenibilidad estén aliadas y trabajen en conjunto y en estructuras colaborativas. Es un matrimonio, como suelen decir en Pacto Global, que nunca debió de divorciarse de compliance y sostenibilidad. La consecuencia de esta relación rota o de este diálogo entre sordos es un diálogo obturado que no le hace ningún bien a ninguna estrategia a largo plazo. Bueno, para redondear entonces lo que me gustaría cerrar es traer un poco las palabras de Andrea en cuanto a que compliance es una utopía y nosotros creemos que el camino hacia el desarrollo sostenible requiere indispensablemente de un compliance involucrado en la agenda de ODS, en la Agenda 2030 y de Desarrollo Sostenible, que no hay manera de llegar a esos objetivos sin un compliance que pise fuerte en eso. Bueno, muchas gracias por escuchar.